puesto el propósito de la prueba. Bendito sea el Señor. Cuando hablamos de una prueba y decimos una prueba, bendito Dios, sea que venga a nuestra vida o que un hermano está pasando una prueba, a nuestra mente llega que hay dolor, hay sufrimiento, hay una dificultad. Bendito sea Dios, ya sea enfermedad, sea tal vez problemas financieros, diferentes problemas que podemos enfrentar nosotros como cristianos. Bendito sea el Señor. Y lo que se prueba en la prueba es la fe. Es la fe que está siendo probada en nosotros. Bendito sea el Señor. Y podemos ver lo que dice Santiago, que a nadie le es gozo cuando está en una prueba. Nadie ve una prueba como gozo. Bendito sea el Señor. Nadie. Yo creo que nadie ve una prueba como gozo, como un motivo de gozo. Pero dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia es lo que nos va a enseñar en medio de la prueba a tener el control. Bendito sea el Señor. Llegan dificultades a nuestra vida que muchas veces no entendemos, pero no es necesario que le entienda, solo permanezca firme. Tenemos que permanecer firmes, y al proceso, según vaya entrando, nos vamos a dar cuenta qué es lo que quiere el Señor moldear en nosotros. Bendito sea el Señor. Así que cuando llega una prueba, Santiago decía que tenemos que tener gozo cuando llegó aquella dificultad a nuestra vida. ¿Pero por qué? Porque es el momento en el que usted está siendo probado de parte de Dios. Es el momento en que usted está siendo probado y que tendrá, y en la prueba el propósito que llega es para que salgamos al otro lado de la prueba fieles, aprobados delante del Señor, no delante de los hombres, porque delante de los hombres podemos salir aprobados, pero delante del Señor tiene que ser. Bendito sea el Señor. Por eso en el momento en que usted tiene que mostrar su fidelidad, su integridad hacia el Señor, en el momento de esa prueba llega como un examen a nosotros. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos caminando? Bendito sea el Señor. ¿A qué punto de nuestra vida espiritual estamos? ¿Y qué es lo que estorba en nuestra vida? Hay muchas cosas que estorban en nuestra vida en nosotros y llegan problemas, y aquel problema tal vez en el trabajo, en cualquier parte puede ser, o una enfermedad. Tal vez lo hemos alejado demasiado de la oración, llegó aquella enfermedad y nos hace meditar, y tiene que llegar a la oración. Tenemos que doblar nuestra rodilla obligadamente. ¿Sabe que por eso decía Santiago que es necesario que llegue esa prueba, y hay que tener gozo en medio de esa prueba, en medio de esa dificultad? Porque sabe que hay muchos que nos llegan las pruebas, pero salimos desaprobados. Es fácil tirarnos de la prueba, salir de la prueba, porque si usted está en una prueba, una dificultad, pero ya pecó, hay muchos que confunden la prueba con la disciplina de parte de Dios, con el castigo. Porque sabe que la prueba es una cuando usted no ha pecado. Y cuando usted ha pecado viene azote a su vida, porque es consecuencia del pecado. Bendito sea el Señor, no tenemos que confundirnos. Porque yo he escuchado que hay muchos que dicen, estoy pasando una prueba, pero si ha caído en pecado no es una prueba. Bendito sea Dios, no tenemos que confundirnos de esa manera. Gloria a Dios. Y por eso dice que tengamos sumo gozo, porque ese momento que ha llegado es muy importante para nuestra vida espiritual. Es muy importante para el hombre espiritual, dijo Pablo, el hombre espiritual que hay dentro de nosotros, para que sea fortalecido, para que nuestra fe sea fortalecida. Bendito sea Dios. Sabiendo, dice, con sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas siempre van a llegar. A todo cristiano le va a llegar la prueba.
Bendito sea Dios. Y es necesario que salgamos aprobados. Es lo que tenemos que ver, que salgamos aprobados. Que la paciencia, dice, tenga su obra completa. ¿Sabe que hay veces, yo hablaba con un hermano, hay veces que he entrado por esa puerta con un gran nudo en mi garganta? Y he venido y no he hablado con nadie. Solo los hermanos en veces de la puerta que le he dado la mano y entro. Y he doblado mis rodillas ahí en esa silla. Y llorando le he dicho al Señor, no me quite esa prueba. Porque necesitamos soportar, necesitamos pasar la prueba. No le pidamos al Señor que nos quite la prueba, sino que nos aumente la fe. Bendito sea Dios, porque cuando a Pedro le llegó el momento difícil, cuando fue zarandeado, cuando Satanás pidió por Pedro para hacerlo zarandeado, Jesucristo hizo algo. Digo que él había rogado al Padre que su fe no faltara. Aunque Pedro le falló al Señor, lo negó 3 veces, volvió nuevamente a su vida de antes, a pescar nuevamente. Pero siempre había una esperanza, en él había fe, aún. Y por eso vemos cómo Dios lo restauró. Bendito sea el Señor. Las pruebas llegan con un propósito. Y es de hacernos fuertes. Es de que ya no sigamos ahí mismo donde estábamos, sino que es la oportunidad de escalar un poco más. Bendito sea Dios. Es la oportunidad que tenemos nosotros para demostrarle al Señor que sí estamos dispuestos a seguir adelante. Bendito sea Dios. Por eso hay que tener gozo. Por eso ahora entendemos a Santiago que hay que tener gozo, porque es algo que está bien provocando al Señor, permitiendo que llegue a nuestra vida para que escalemos, para que ya no estemos en ese mismo nivel. Tenemos que avanzar. Bendito sea el Señor, porque vendrán diversas pruebas, cualquiera sea la dificultad que llegue a nuestra vida, tenemos que aprovecharla para que salgamos aprobados delante del Señor. Hay que pararnos firmes, ser fieles al Señor en medio de esa prueba. Bendito sea el Señor. Y un ejemplo de esa paciencia, vamos a ir a Génesis 22. Gloria a Dios. Del 1 al 18. Génesis capítulo 22 del 1 al 18. Y dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, dijo: Abraham, Abraham.
Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Bendito sea el Señor. ¿Se imagina lo que Dios le pidió a Abraham? Bendito sea el Señor. Dios estaba probando la fe de aquel hombre, porque fácil fue, y él actuó en fe cuando Dios le habló y le dijo: vete de tu tierra a la tierra que yo te daré. Bendito sea el Señor. Atendió el llamado, tuvo fe y salió y anduvo, dice la palabra del Señor, peregrinando como peregrino en aquella tierra. Bendito sea Dios. Pero ahora que le tocaba enfrentar a algo que Dios era algo especial, Isaac era algo especial, era un milagro. Bendito sea Dios, en la forma en cómo lo habían obtenido. En aquel hogar se recibió ese hijo con gran amor, y se instruyó y se iba creciendo. Bendito sea el Señor. Yo me imagino en el amor que crecía aquel niño. Bendito sea el Señor. A llegar a esa edad que ya iba él grande, y encontrarse en esa situación Abraham, que el mismo Dios le había dicho que le iba a dar un hijo, ahora se lo estaba pidiendo. Bendito sea el Señor. Pero sabe que Abraham no rehusó. Bendito sea el Señor. Él no rehusó, y el dentro ahí actuó ese hombre espiritual, ese hombre interno de nosotros. Bendito sea el Señor. El que no está dispuesto a desobedecer la palabra del Señor. Tal vez en la humanidad de Abraham quería haber tal vez huido con su hijo y con su esposa, pero más conocía a Dios, que no se podía esconder. Bendito sea el Señor. Y Abraham, en aquella condición, se puede imaginar usted que se encontraba. ¿Qué palabras podía decirle a su esposa que iba a salir con su hijo a degollarlo, que lo iba a sacrificar? Bendito sea el Señor. ¿Qué palabras podían haber en él sin quebrantarse tal vez? ¿Cómo se iba a referir a su esposa para decirle que iba a tomar a su hijo y que ya no lo iba a volver a ver? Bendito sea Dios. Es el momento en que la prueba se hace muy difícil. Bendito sea el Señor. Es el momento en que sentimos que ya no podemos más. Bendito Dios, el momento que decimos: ¿será que voy a la iglesia o no voy? Bendito sea Dios. ¿Será que avanzo a donde me dijo el Señor que tengo que sacrificar a mi hijo? Y dice que al tercer día vio el lugar de lejos. Bendito sea el Señor. ¿Se imagina? Ahí será la última vez tal vez donde pueda ver a mi hijo. Pudo haber pensado la humanidad de Abraham. Pero vemos la obediencia en medio de la prueba. La prueba no nos permite pecar, sino que obedecer al Señor. Gloria a Dios. Y se encontraba Abraham en esa situación. Y fue a ese lugar. Y en su humanidad también lo iba a hacer. Bendito sea el Señor. No solo estaba decidido ya el hombre espiritual, sino que en la humanidad también él lo iba a hacer. Pero se imagina la pregunta: ¿a dónde está el cordero? ¿A dónde está el cordero?
de preguntarle, pero si tú eres en los pensamientos de Abraham, él era, ¿qué palabras habían en él? ¿Qué pensamientos pudieron haber pasado por medio de los pensamientos de aquel hombre? Bendito sea Dios. Se encontraba en un momento muy difícil. Así nosotros podemos encontrar en momentos muy difíciles. Y no espere que alguien lo entienda. Bendito sea el Señor. ¿Quién podía entender la angustia de Abraham que había en su corazón? Bendito sea, pero se dispuso a obedecer y lo iba a hacer. Bendito Dios. Y obró Dios, y la paciencia que tuvo aquel hombre de caminar. Imagínese que tal vez cuando había aquella emoción, cuando iba a trabajar o cuando iba tal vez a traer leña para cocinar o algo que iba a hacer un mandado con su hijo, tal vez preparar los camellos para ir a aquel lugar de compras. Pero imagínese esta vez que le estaba preparando los animales para salir, que ya sabía que no iba a regresar con su hijo. Una dificultad que le llegó, pero terrible, a la cual tal vez ninguno de nosotros estuviéramos dispuestos a hacer. Que Dios nos ayude. Bendito sea Dios. Pero mire la fe de ese hombre, lo que produjo la paciencia en él, porque dice que tenga la paciencia su obra completa. Tenemos que ser pacientes no solo al principio de la prueba, cuando está algo fácil, sino que tenemos que pasar el momento duro y también salir. Y qué bendición recibió. Aún nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe. Imagínense qué obra que obtuvo la paciencia en este hombre. ¿Sabe que la paciencia es recompensada? La paciencia es recompensada cuando pasamos la prueba. Bendito sea el Señor. Y ese grito que pegaba ahí, sabe que hay muchas veces que nos vamos a sentir solos. ¿Quién estaba con Abraham para motivarle ahí en esa prueba? Y quiero que vayamos también a Marcos 15:25. Evangelio de Marcos 15:25. Gloria sea al Señor. Evangelio de Marcos 15:25. Gloria a Dios. Aquí estamos viendo el sacrificio de Cristo. Bendito sea el Señor. Dice que era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían uno a otro, los escribas, y a otros con los escribas, y a otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos también los que estaban crucificados en él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja
en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a verle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Bendito sea el Señor. Si miramos la crucifixión de Jesús, ya muchos sabemos el dolor y el sufrimiento, el padecimiento que Cristo sufrió para dar a luz hijos. Bendito sea el Señor, para que tuviera la humanidad una oportunidad. Cuánto le injuriaban, cuánto hablaban. En medio de esa situación tan difícil que en la humanidad de Jesús estaba pasando, era muy fácil que utilizara el poder de Dios como Dios en él. Bendito sea el Señor. Como siendo él todo Dios. Imagínense cuánto le injuriaban, cuánta humillación, cuánto fue aquella ofensa que le hacían a Jesús. Y pudiendo él hablar una sola palabra y que desapareciéramos todos nosotros y entráramos a la condenación. Pero sabe que la paciencia con la que permaneció Jesús, bendito Dios, colgando en aquella cruz, nos dio la oportunidad de, mire la recompensa. Bendito sea el Señor, lo que vino a ser la paciencia de Jesús colgando de la cruz, dándonos vida a nosotros, dándonos vida a todos nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Bendito sea el Señor. Pero el grito de Jesús me llama mucho la atención, que dice: Eloi, Eloi, lama sabactani. Bendito sea el Señor. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Gloria al Señor. No esperes sentir muchas veces la presencia de Dios en medio de la prueba. No esperes sentir la presencia de Dios en medio de la prueba. Es necesario que Él guarde una distancia. Bendito sea el Señor, que Él esté algo apartado. No quiere decir que sea descuidado de nosotros, sino que es necesario que nos sintamos la fortaleza del Espíritu Santo en nosotros en medio de la prueba. Se va a sentir como que está caído, pero es necesario que llegue a nosotros esas dificultades para que aprendamos nosotros muchas veces a amar solamente a Dios. Bendito sea Dios. ¿Sabe que la prueba nos quita los escalones donde nos queremos agarrar nosotros muchas veces? Perdemos la confianza con el que más confianza tenemos. Pero es necesario que llegue eso a nosotros, porque nuestra confianza, nuestra dependencia tiene que estar en Cristo Jesús. Totalmente tiene que estar en Cristo Jesús. Y sin darnos cuenta, muchas veces nosotros ponemos confianza en otro hermano. Y la palabra del Señor claramente dice: puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendito sea el Señor, en quien tenemos que tener nuestros ojos puestos, fijos. Bendito sea el Señor. Y otro ejemplo es lo que predicaba el día jueves. Bendito sea el Señor. Cuando los discípulos entraron en la barca, porque Jesús les ordenó que fueran a la barca, que cruzaran al otro lado. Bendito sea el Señor. Sabe que los discípulos tal vez entraron pensando: ¿por qué no viene Jesús con nosotros? Pero es necesario que Él se haga a un lado, un trato. Cuando nos va a tocar el momento de la prueba, Jesucristo no está muy cerca. Y como dije, no es que sea desconfiado de nosotros, no es que sea apartado de nosotros, que va a estar descuidado, sino que de donde sea que Él, como Él se haya alejado de la presencia de Él, siempre está al pendiente de nosotros. Es necesario que nosotros no le sintamos. Bendito sea el Señor, porque dice la palabra del Señor que los discípulos, cuando entraron en aquella barca, habían avanzado como unos 30 estadios. Eso quiere decir como unas 4 millas o tal vez unas 5 de distancia dentro del mar. Sabe que eso lo hicieron al atardecer, y cuando iban avanzando, remando en aquella barca, se les levantó una tormenta, una tempestad. Y aquellos, dice que se quedaron, estaban en medio del mar.
En medio de aquel mar estaban ahí batallando contra aquellas olas que se habían levantado contra ellos, que parecía que ya iba a hundir la barca. Pero Jesús se había quedado al otro lado después del milagro de la multiplicación de los peces y de los panes. Se había quedado Jesús ahí. Y los discípulos andaban contentos porque, ¿sabe? Cuando llegaron de Jesús, cuando ese milagro sucedió, y también porque ellos habían echado fuera a los demonios, y habían puesto la mano sobre los enfermos, y habían sanado. Pero se habían regocijado y había aquellos que estaban contentos. Pero después de aquello entraron en un momento tan difícil. Se les cambió todo rápido. Y Jesús se quedó en tierra. Pero cuando Jesús se quedó en tierra, dice que fue a orar. Todo el tiempo que permanecieron los discípulos en la barca, Jesucristo estuvo orando. Bendito sea el Señor. Y estaba orando en aquel lugar, aparcado, solo, después de que la multitud se había ido, se habían despedido, aquellos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los hijos, los niños. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra del Señor que desde donde estaba, miró a los discípulos que estaban remando con gran fatiga. Bendito sea el Señor. Sabe que en la prueba va a llegar esa fatiga a nosotros. Va a llegar ese momento que usted no haya que hacer, no puede hacer nada en medio de esa prueba, hasta que Dios la quite. Hasta que Dios la quite. Dice que a una distancia de 4 a 5 millas Jesucristo los pudo ver que remaban. Y era en la noche, era la tercera vigilia, como desde las 3 de la mañana hacia las 6 o cuarta vigilia. Bendito Dios, se encontraban en ese lugar. Y como decía, en esos tiempos no había alumbrado eléctrico en aquel lugar para que se pudieran ver con tan facilidad. Imagínense el poder de Jesús. Aunque la presencia de Él no lo sintamos, Él lo ve siempre. Bendito Dios, Él está pendiente siempre. Y por eso vemos que Él se acerca, dice la palabra del Señor, caminando sobre las aguas del mar. Caminando en medio de aquella tormenta, en medio de aquellas olas, caminó Jesús hacia aquella barca. Bendito sea el Señor. Yo le quiero motivar a aquel que está pasando dificultades en estos momentos. Aquel que está pasando por medio de la prueba. Tal vez está pasando un momento más difícil de la prueba. Y ha sentido tal vez quedarse. Y ha sentido tal vez que ya no va a seguir adelante. Bendito sea Dios. Pero yo le digo, sigue adelante. Siga adelante porque esa prueba está a punto de pasar. Ese escalón está a punto de subirle. Es necesario que se sienta esa desconfianza, porque nos vamos a quedar tal vez con un solo pie, pero es necesario que afirmemos el otro pie adelante. Bendito sea Dios, que nos afirmemos en medio de esa dificultad. Ya pronto va a pasar, bendito sea Dios. Aunque no haya otra barca para que Jesús llegue donde está la barca suya, no importa, porque Jesús camina sobre las aguas. Bendito sea Dios. No importa la tempestad que se haya levantado, Jesucristo va a llegar, porque su misión está clara. Bendito sea Dios. Gloria a Cristo Jesús. Imagínense que usted está en medio de cómo se encontraban los discípulos. Tal vez ya está usted en esa fatiga que tenían los discípulos. Pero siga adelante, no desmaye, no desmayemos, sigamos peleando la buena batalla, sigamos luchando. Bendito sea el Señor, que nuestra recompensa no viene de hombre alguno, viene de Cristo Jesús. Pongamos los ojos en Cristo, bendito sea el Señor, porque de Él viene la bendición. Gloria a Cristo Jesús. Si Jesucristo ya está a punto de poner su pie en la barca, ¿para qué nos afligimos más? Sigamos, solo permanezcamos. Es necesario que permanezcamos en la prueba, necesario que nosotros ejercitemos el permanecer en la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. El propósito de las pruebas que llegan a nosotros es para que subamos más, para que demos un paso más en fe hacia adelante. Bendito sea el Señor, porque la prueba no llega para que nosotros huyamos, no llega para que usted salga a la carrera o salga a pecar, sino para que nosotros nos afirmemos, para que demostremos nuestra fidelidad al Señor, para que no nos avergoncemos, sino que digamos nosotros, puedo seguir en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Bendito sea el Señor. Ahí podremos decir, bendito sea Dios, que Dios nos ha ayudado, bendito sea el Señor. Así que la prueba llega con un propósito, y el propósito es de que avancemos en fe. Bendito sea el Señor. Pero no fallemos en medio de la prueba.
Aproveche la prueba que ha llegado a su vida. Aproveche esa prueba que ha llegado a su vida para permanecer en la voluntad del Señor. No desmaye, sigamos adelante en el nombre de Jesús. Porque todo es posible para el que cree, dice la palabra del Señor. Todo es posible para el que cree. Bendito sea el Señor. Dios es grande y es poderoso. Y Él es el que nos puede ayudar. No busque ayuda con otro hermano. No busque ayuda con otro. No busque apoyarse en otro hermano. No lo van a entender. No lo vamos a... Nadie va a entenderlo. Nadie me va a entender a mí cuando yo tengo una prueba difícil. Bendito sea el Señor. Por eso nosotros tenemos que acudir a aquel que sí nos puede ayudar. Aquel que dijo: yo he vencido al mundo. Bendito sea el Señor. En medio de esas dificultades hay que buscar a Cristo. Es necesario que nos acerquemos más a Él. Bendito sea Dios. Porque los demás no lo van a entender. Aún puede ser el hermano de más confianza que usted tenga, no lo va a entender. Porque la prueba ha llegado para usted, no para el hermano. Bendito sea el Señor. Llegará su momento también. Y llegará ese momento que necesitaremos nosotros presentarnos y ser fieles. Bendito sea Dios. La prueba llega para eso, para que le demostremos al Señor nuestra fidelidad y cuán decididos estamos nosotros servirle a Él. Bendito sea el Señor. Así que la prueba llega con un propósito, y es de que nosotros, nuestra vida espiritual, avance. Bendito sea el Señor. Y estas son mis palabras, hermano. Lo que Dios me ha dado, Dios me le bendiga. Dios bendiga. Amén. Tenido plazo el Cordero que se lo merece, hermano. Él es bueno y misericordioso. Vamos a invitar al fondo para que toque un... Vamos a orar, hermano, por el hermano Tomás, para que sea Dios